Nuestra primera ponente es Pilar Gómez Pascual, directora de UNIDIS, que es el Centro de Atención al Universitario con Discapacidad de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pilar es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es doctora cum laude y premio extraordinario de doctorado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Sumado a ser directora de UNIDIS, es profesora en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, con la categoría de profesora contratada doctora, además de haber ostentado otros cargos dentro de dicha facultad. Quisimos invitar a Pilar hoy aquí por ser un referente en el estudio e investigación sobre discapacidad, género y discriminación. De hecho, su tesis doctoral se centró en la violencia contra las mujeres con discapacidad. Además de todo ello, ha centrado gran parte de sus esfuerzos en visibilizar la violencia que existe contra las mujeres con discapacidad y los derechos de estas, por lo que nos pareció la persona idónea para dar comienzo a esta jornada, con su ponencia titulada Mujeres con discapacidad en las redes sociales e Internet, riesgos y oportunidades de los espacios virtuales. Adelante, Pilar. Pues buenas tardes, qué responsabilidad con esta presentación. Me habéis intimidado y todo. Vamos a intentar que pasemos un buen rato y sobre todo vamos a intentar visibilizar la situación de las mujeres con discapacidad, que al final todas las oportunidades para hacerlo son buenas y son pocas, y vamos a avanzar para poder caminar hacia una ciudadanía inclusiva que debería ser el camino que dejemos de recorrer algún día porque hayamos llegado. Mientras tanto, pues vamos a intentar avanzar hacia ahí. Lo primero que quiero es agradecer a todos los que han hecho estas presentaciones. Cuando el señor alcalde ha dicho un nivel máximo de la UNED, de verdad que la losa de la responsabilidad me ha caído encima, pero voy a intentar defenderlo. Lo primero que quiero es agradecer a La Rioja Sin Barreras la oportunidad de participar en esta jornada, porque, como decía, creo que este tipo de iniciativas son necesarias, son útiles, pero sobre todo tendrían que ser obligatorias. Porque dar visibilidad a un grupo como el de las mujeres con discapacidad, que aunque hablamos mucho de ellas, sigue siendo un grupo especialmente desconocido para la sociedad, pues debería ser una obligación. Porque ¿qué sucede con lo invisible? Pues que lo invisible no se ve, pues que lo invisible no se estudia, pues que lo invisible no se atiende y porque lo invisible pues no se solucionan los problemas que le rodean. ¿Por qué? Porque es invisible. Gracias, por tanto, por dar voz a las mujeres con discapacidad, en este caso a través de la experiencia que estos años de estudio e investigación hacen que me sienta un poco legitimada para ellos, y gracias por traer luego a una mujer con discapacidad, que es fundamental para que cuente de primera mano su vivencia. Esto también es muy importante, porque de nada sirve que hablemos otros en nombre de si no dejamos hablar a las personas, y luego veremos por qué las redes sociales son importantes para esto, para convertir ese rol pasivo en un rol activo, que es fundamental cuando queremos hablar de ciudadanos, y en este caso ciudadanas, con pleno derecho. La presentación ha sido estupenda, pero dejar que me presente yo a mi manera. ¿Por qué? Porque es importante que entendáis dónde estamos para entender qué es lo que estamos haciendo, para saber hacia dónde vamos. Efectivamente, todo eso que han contado no lo voy a repetir. Soy Pilar Gómez, licenciada en ADE, licenciada en Periodismo, doctora en Sociología, periodista, ahora ya casi a ratos solamente, pero bueno, también soy escritora eventual, menos de lo que me gustaría, pero lo soy, pero también soy madre, pero también soy hija, pero también soy pareja, pero también soy ama de casa, pero también soy cocinera o una eterna aprendiz, mejor no hablemos de esto. También soy contable, también soy administradora, gestora, organizadora de fiestas de niños y no tan niños, chofer, por favor, que ya tengo una hija adolescente, ahora soy chofer con, vamos, modo premium. Enfermera, soy jueza en litigios infantiles y adolescentes, que cuando superas los infantiles y te piensas que eso es difícil, bendita adolescencia. A ratos soy psicóloga, a ratos soy costurera, también desastrosa, pero lo intento, peluquera de un adolescente, imaginaos lo que es eso, lectora de prensa, ciudadana interesada en asuntos de política, personal shopper, agente y secretaria de todos los que me rodean. Mamá, ¿qué deberes tenía que hacer para mañana? Es la llamada que estaba atendiendo ahora. ¿Te acuerdas que me habían dicho que ¿Dónde está la cartulina que compraste
el sábado corriendo, cuando te ibas a esa cena a casa del jefe de papá y tenías que no llegar tarde y habías estado 1 hora intentando arreglarte después de jugar al pádel para parecer una pareja súper moderna. Pues esas. Todo esto, que parece que es poco, pero hay más que no os cuento porque si no nos comemos los 45 minutos, todo esto tengo que, además, distribuirlo en un tiempo en el que, como soy parte de esta sociedad, pues tengo que intentar mantenerme guapa, hacer ejercicio, que no se me note que el miércoles pasado cumplí 46 años, pelear contra la celulitis, tener pocas arrugas o que no se me vean, tener una oratoria lo suficientemente interesante para que en esa cena de trabajo en casa del jefe de mi marido parezca una tía interesante, pero no demasiado interesante, ojo, que tampoco se trata de eclipsar al de al lado. O sea, tengo que saber cuál es la medida. Tengo, además, que resultar atractiva según el modelo imperante en la sociedad, pero no demasiado, que ya tengo una edad. O sea, a ver si voy a llevar demasiado escote o poco escote o no. Tengo que atender cuáles son las necesidades de los demás cuando me miran. Atención, que es muy importante. En definitiva, tengo que ser una mujer. O lo que la sociedad considera que debemos ser las mujeres. ¿Qué sucede cuando no puedo cumplir todo esto? ¿Qué sucede cuando a lo mejor tengo una discapacidad? Y ojo, la falta de apoyos, la falta de entendimiento de los que me rodean o incluso aquellos discursos que desde pequeña me han dicho tú no eres una mujer como el resto, tienen más peso que lo que se supone o presupone que tengo que hacer por el hecho de ser una mujer. ¿Qué pasa si debido a mi discapacidad desde pequeña me han repetido hasta la saciedad eso de no eres como el resto, eso no va a ser para ti, las chicas como tú no tienen hijos, las chicas como tú no se casan? Oye, muchas veces perfectas para cuidar a los sobrinos y cuando los sobrinos se hacen mayores perfectas para cuidar a los padres, pero no para tener a tu propia familia porque tienes una discapacidad. ¿Qué pasa cuando finalmente todo eso se cumple y se convierte en una mochila y una losa que arrastras durante toda tu vida? Y de pronto dices, pero es que yo soy una mujer. Es que yo quiero hacer lo mismo que hacen las demás, aunque a veces sea una porquería, pero déjame decidir. ¿Qué pasa cuando todo esto entra en conflicto? Cuando la identidad por ser mujer pelea contra el patriarcado. Cuando la identidad por tener una discapacidad pelea contra el capacitismo. Cuando el patriarcado y el capacitismo se unen y no me dejan un espacio para poder desarrollarme libremente. Pues pasa que necesito espacios para reivindicar que simplemente soy yo, una mujer, como el resto, porque las mujeres con discapacidad son, sobre todo y ante todo, mujeres. Esa es la oportunidad que dan las redes sociales. Por supuesto que en las redes sociales hay muchos riesgos y luego hablaremos de alguno de ellos. Por supuesto que son un altavoz para amplificar los prejuicios, los mitos, los estereotipos, todo eso que la sociedad ya trae, no lo trae la red social, sino ya lo tenemos en la sociedad. Y efectivamente es un altavoz para que todo esto pueda llegar a sitios que a lo mejor antes no llegaban. Pero también es un altavoz para que las implicadas en primera persona puedan decir, bueno, tú dices que soy así, ya te voy a contar yo cómo soy. Déjame que pueda hablar, déjame que me escuche. Hablábamos antes de discriminación. Es que la discriminación, cuando es continuada y constante, ¿no os parece que llega a ser violencia? Cuando todos los días te tienes que enfrentar a un montón de barreras a tu alrededor, ¿no estás siendo objeto de violencia? Porque la violencia que todos tenemos en la cabeza es la del bofetón. Pero hay tantos tipos de violencia. Según Victoria Ferrer, que es una catedrática de género estupenda a la que una vez tuve la suerte de conocer, hasta 7 categorías. La violencia simbólica, la violencia física, la violencia psicológica, pero también la violencia económica, pero también la violencia que no te deja decidir, la violencia institucional que permite que hayan esas situaciones de discriminación, la violencia simbólica, que es la que encuentran muchas veces las mujeres con discapacidad cuando van a buscar referentes en los medios de comunicación y lo único que encuentran son imágenes distorsionadas. La pobre mujer con discapacidad. La mujer con discapacidad víctima. Que ojo con el discurso. Que todavía parece que el hecho de tener una discapacidad te hace menos víctima.
porque bueno, tiene una discapacidad. Ojo con algunos discursos perversos. O todo lo contrario. Tenemos la mujer asexuada, que no tiene ningún tipo de necesidad, o la mujer promiscua, la que se le puede hacer cualquier cosa porque en el fondo a ella le mola. Se lo está buscando porque tiene una discapacidad. Esa violencia simbólica es confrontada por mujeres con discapacidad en el día a día. Y además lo más perverso es que llega un momento que dices, si cuento esto, parece que estoy hablando de personas vulnerables. No, señores, no, señoras. Estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad que la sociedad genera y mantiene hacia un grupo social significativo. Y ojo, que no es un grupo minoritario, que estamos hablando que el 60%, más del 60% de las personas con discapacidad son mujeres. No estamos hablando de una minoría, no. El 10% de la sociedad manifiesta tener algún tipo de discapacidad. De ese 10%, el 60% son mujeres. Discapacidad, la etiqueta. Es necesario las etiquetas. Yo vengo de dar clases de sociología, no voy a ser yo quien no hable de la necesidad de etiquetar las categorías sociales. Pero la etiqueta no se puede convertir en lo que eclipse al resto de las personas. Y esto es lo que pasa en las mujeres con discapacidad, que los roles quedan completamente debajo y lo único que se ve en muchas ocasiones es la discapacidad. Y eso cuando se ve la discapacidad. Se habla de que hay una capitalización de las discapacidades físicas cuando hablamos de discapacidad. Pero es que en el lado contrario están las discapacidades invisibles, las que no se ven y son objeto de prejuicio, de duda, de desconfianza. Pero ¿cómo que tiene una discapacidad? Si no se le nota nada. Ay, ya la vale no salir con unas luces de neón diciendo tengo un trastorno de... Ya la vale, qué poca sensibilidad. Intentar que el resto de la sociedad piense que simplemente es una persona y que no tiene que ponerle la etiqueta a la hora de comportarse con ella. Pero sin embargo no es así. No es así y ahora tiro hacia mi campo. Lo que hay al otro lado es la negación de derechos de ciudadanía que tienen las mujeres con discapacidad. Porque son ciudadanas como el resto. Y todos los ciudadanos, ya lo decía Marshall en 1950, tienen unos derechos asociados. Unos derechos que en el caso de las mujeres con discapacidad se incumplen. Se incumplen cuando hacemos una evaluación de sus derechos de ciudadanía política. Porque la participación en espacios políticos y públicos es muy minoritaria. Pero también cuando hablamos de ciudadanía económica. Porque como veremos a continuación, casi a modo de titular, tienen una tasa laboral mucho más baja, con unos trabajos mucho más precarios, con unos sueldos mucho más pequeños y mucho más peor que si lo comparamos con las mujeres sin discapacidad, pero también si lo comparamos con los hombres con discapacidad. Hace 30 años, en 1994, el Fondo de Población de Naciones Unidas hizo un estudio sobre desarrollo. Solo el 1% de las mujeres con discapacidad sabían leer y escribir. Solo el 1% de las mujeres con discapacidad en todo el mundo. El 99% no sabían leer y escribir. Eran analfabetas. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene acceso a los estudios? Pues que se merman automáticamente todas sus posibilidades. Esto es como una pequeña cadena. Si no tengo acceso a una educación de calidad, no tengo acceso luego a un empleo de calidad. Y cuando no tengo acceso a un empleo de calidad, tengo riesgo a ser dependiente económicamente. Tengo riesgo a necesitar de otro, no por tener una discapacidad, sino porque tengo que comer todos los días. Y no nos engañemos, la discapacidad va asociada a una peor situación económica. Porque afortunadamente estamos en un sitio en el que hay un estado de bienestar que sufraga muchísimos de los gastos y del coste que es tener una discapacidad.
pero hay muchísimos otros que no, que las familias y las personas tienen que pagarlas para poder tener una calidad de vida. Esto es perverso, porque cuando la mujer con discapacidad tiene que elegir, por ejemplo, salir de una situación de violencia, la variable económica entra en juego. Y si encima tiene hijos, más. Con lo cual no solamente estamos negándole la oportunidad de participar en el mercado laboral y la oportunidad de decidir sobre su vida y tener un proyecto, etcétera, 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 sino que también le estamos negando derechos de tener una autonomía económica que le permita tener una toma de decisiones sin tener que mirar el bolsillo. Y no nos engañemos, es fundamental. Y sobre todo cuando tienes una discapacidad. Desconocimiento, ignorancia y deuda. Hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia y una deuda pendiente desde el mundo de la academia hacia las mujeres con discapacidad. Las feministas hasta hace muy poco no querían hablar de mujeres con discapacidad porque todavía asociaban la idea de la mujer con discapacidad a vulnerabilidad, a cuidados, aquellas ideas de las que tenían que escapar. Y el ámbito de la sociología de la discapacidad, por supuesto, también huía de hablar de las mujeres con discapacidad porque eran mujeres. Con lo cual nadie las atendía, no habían cifras. Yo empecé mis estudios sobre discapacidad en 2012. 2012. Si supierais lo que se ha avanzado desde entonces, en el 2012 no había informes. Las macroencuestas no hablaban de discapacidad. Las macroencuestas de violencia no hablaban de discapacidad. Los primeros informes que incluyeron la variable discapacidad hacían tantas carambolas que era imposible hacer una comparativa. Pero es que además en algunos de esos estudios, alguna o algún ilustrado se tomaba la libertad de decir que en el caso de la violencia, por ejemplo, pues a ver, la muestra era muy pequeñita porque, como todo el mundo sabe, las mujeres con discapacidad no tienen pareja. Eso en un informe oficial. Afortunadamente todo esto se ha roto y las manifestaciones del Día de la Mujer aparecen con mujeres con discapacidad que forman parte de la manifestación como el resto. ¿Por qué? Porque las mujeres con discapacidad son, ante todo, mujeres. Esa es la magia de la inclusión. Lo otro es integración. Hoy estamos en un mundo en el que la integración es avanzada, pero seguimos a años luz de poder hablar de inclusión. Como os decía, 4 datos muy cortitos, muy cortitos. Informe Olivenza 2019. Hay otro posterior, pero he cogido este porque pensaba que eran los datos más representativos. 2,8 de las mujeres con discapacidad. ¿Os acordáis? Hace 30 años solamente un 1% sabía leer o escribir. Ahora, 2,8 de las mujeres con discapacidad en España eran analfabetas. Decimos, bueno, si venimos de un sitio en el que mundialmente hace 30 años solamente las analfabetas eran el 99%, mejora la cosa, sí. Pero vamos a compararlo, frente al 0,5% de la población en general. O sea, estamos hablando de más de 5 veces una tasa superior. ¿Qué pasa? ¿Que son más tontas? ¿Qué pasa? ¿Que tienen menos ganas? ¿Qué pasa? ¿Que tienen más barreras? ¿Qué pasa? ¿Que estamos haciéndolo mal? Porque lo estamos haciendo mal. Con estudios primarios un 18,7 y con superiores un 20,5. 13 puntos de diferencia con respecto a la población en general. Nosotros en la UNED, a través de UNIDIS, intentamos hacer muchísimas actividades para poner en valor la situación de las mujeres con discapacidad. Muchísimas. Y todavía hay quien nos pregunta, ¿pero de verdad compensa para un grupo tan pequeño? ¿Perdona? Primero, que es que no es tan pequeño, volvemos a ponerlo encima de la mesa. Y segundo, claro que sí, es una cuestión de justicia social. Es una cuestión de equidad. Porque no podemos seguir hablando de igualdad. Porque cuando uno, para levantarse de la cama, se tiene que tomar no sé cuántas pastillas, necesita que le ayuden, tiene que pelear con el dolor, o tiene que necesitar de una aplicación o de una prótesis o de algo que implica un coste mucho más alto que el de al lado, ya partimos en una situación en la que no podemos igualarnos. Eso no significa que valgas menos, al contrario,
significa que has desarrollado unas habilidades para poder tirar para adelante y enfrentarte a un montón de situaciones que a lo mejor en otras personas no han desarrollado. Pero es que además luego sales a la calle y te encuentras 20.000 barreras que afrontas un día y al día siguiente y a la media hora y por la tarde y por la noche. El resto de la sociedad debemos ser conscientes de esta situación de desventaja de partida y ayudar a construir una escalera con el número de peldaños necesarios para que todos y todas podamos ver el partido desde la misma altura. ¿Qué pasa cuando el iluminado o la iluminada de turno dice que tienen ventaja, que están subidos a una escalera? Pues le voy a poner la verja más alta, hombre, que es que esto no está bien. Pues que todo ese esfuerzo que hemos hecho toda la sociedad por conseguir equiparar la situación se va por el desagüe. ¿Tiene sentido? Ninguno. Voy rápido. Yo necesito, por favor, que cuando me queden 10 minutos me aviséis, porque yo soy muy de irme por las ramas, no sé si os habéis dado cuenta. Entonces yo necesito que me centréis para que las cositas que tengo que decir, las 4 ideas finales, me dé tiempo a decirlas. Antes ya hemos hablado, las mujeres con discapacidad tienen menos oportunidades laborales, menos trabajo, empleos peores, retribuciones peores. Este dato me gusta mucho. El 5% del talento, de la fuerza del trabajo del país está representado por mujeres con discapacidad, frente al 7% que representan los hombres con discapacidad. El 7 ya es ridículo, pero es que el 5 ya es de vergüenza. ¿Por qué? Esto es algo que decimos mucho en Unidis, porque no podemos desperdiciar el talento de las personas con discapacidad, aunque solamente sea porque por coherencia y con un poquito de suerte, las opciones de muchos de nosotros pasa por tener una discapacidad. Porque la esperanza de vida se ha incrementado y la edad conlleva discapacidad, conlleva interdependencia, conlleva perder opciones en tu salud. Si no llegas, chico, mal rollo, que la alternativa es un poquito más chunga. Vamos a intentar construir entre todos una sociedad para que cuando llegue mañana, o a lo mejor dentro de 5 minutos, que no sabemos lo que nos va a pasar a ninguno, y yo experimente en primera persona las necesidades y las barreras de la persona con discapacidad, ya haya puesto mi granito de arena para que sean menos. No voy a esperar a ser prota en primera persona. Si siguiéramos viendo datos, cosa que no voy a hacer porque quiero avanzar en lo demás, diría que cuando todo se junta, todo, tenemos una posición social para las mujeres con discapacidad. Tenemos una posición económica para las mujeres con discapacidad y tenemos una posición política para las mujeres con discapacidad mucho peor que la de los hombres con discapacidad y que la de las mujeres sin discapacidad. Y eso es la realidad de partida. Como decíamos, esa niña a la que desde pequeña le dicen tú no eres como el resto, tú no vas a servir, tú no tienes, comparte con otros grupos que socialmente han tenido problemas para poder alzar su voz, algo que ha llegado y que cambia la forma de entender el mundo, y son las redes sociales. Las redes sociales se convierten en una ventana al mundo. Ojo, una ventana que no sea en una cárcel. Que a ver si alguno o alguna de estos iluminados o iluminadas va a pensar que para qué voy a hacer accesible la oficina, que el que va en silla teletrabaje, que ahora está muy de moda. O que para qué voy a hacer los cines accesibles, pues si ya pueden poner Netflix en casa. Ojo, que tiene que ser una ventana, sin rejas. No nos equivoquemos al entenderlo. ¿Qué pasa con esto? Pues que las chicas, sobre todo las más jóvenes, consiguen empoderarse. Y esto es fundamental. Porque para salir de todo lo que he descrito antes, se necesita que la sociedad se ponga las pilas
y se ponga a trabajar y se ponga a avanzar en el cumplimiento y en la exigencia de los derechos y en que se cumplan las leyes y en todo eso. Pero mientras eso pasa, que no lo veremos los que estamos aquí, ya os lo digo yo, el plan B es que las mujeres con discapacidad se empoderen y rompan con esa imagen que muchas han asimilado de ellas mismas como seres de menor valor. Es perverso. Es perverso que la sociedad contribuya a que alguien cuando se mira al espejo piense, es que yo no soy como las demás. Es perverso que alguien vea que es que no soy guapa porque no cumplo con lo que dicen que es ser guapa. Es perverso que se ponga de moda una modelo con síndrome de Down cuya campaña sea mira qué guay es este rímel, que no se me nota que tengo síndrome de Down. Empoderar a las mujeres con discapacidad para que sean capaces de entender cuáles son sus derechos y sobre todo que sean capaces de alzar la voz y decir que no lo estáis haciendo bien, que yo estoy aquí, que yo tengo unos derechos, que tengo derecho como ciudadana a exigir el cumplimiento de mis derechos. Esa va a ser en realidad el motor de cambio. Claro, esto que las redes sociales te permiten también lleva esos riesgos de los que hablábamos antes. Vídeos, chistes, mofas que llegan a las mujeres con discapacidad y que le hacen muchísimo daño. Eduquemos en redes, eduquemos en internet, enseñemos lo que son las fake, enseñemos lo que son los haters, enseñemos que cuando tú te juntas con unos amigos y te tratan mal, no te tienes que juntar con esos amigos. Pues lo mismo en el espacio virtual. Que no tenemos que consentir tener gente que en Twitter nos está insultando, pues lo bloqueamos. ¿Por qué lo consentimos? ¿Por qué voy a negar mi opción a contar lo que yo quiero porque haya alguien que se meta conmigo? Y eso también pasa por empoderar. Bloquear también pasa por empoderar, por entender que tienes el poder para cambiar lo que no te gusta. Y entender que hay una cuota de gente que encima es anónima, que se va a meter muchísimo contigo y que te tiene que dar igual. Hay estudios que ya demuestran que el TikTok es muy útil, sobre todo para las chicas con discapacidad más jovencitas. Porque el TikTok no te sale por intereses ni por gente a la que conozcas, simplemente te va saliendo. No sé, los que tendréis hijos que a veces peleamos con ellos porque dices, a ver qué le va a salir, que yo no sé qué le va a salir ahí. Pues esto hace que haya contenidos de influencers, como nos contará ahora Marian en primera persona, que llegan a personas con discapacidad, a mujeres con discapacidad, y las ayuda a entender la discapacidad de otra manera y a romper con esa imagen con la que están peleando. Pero también, y esto es más importante, les llega a personas, a chicas, a chicos que no tienen discapacidad y les hacen entender lo que es la discapacidad y sobre todo poner en valor las capacidades de las personas sin discapacidad. Yo en UNIDIS doy un discurso bastante reiterativo siempre y digo, lo más importante de nuestra universidad cuando hablamos de estudiantes con discapacidad no es que apostamos por el talento de los estudiantes con discapacidad, es que el resto de estudiantes que van a ser los futuros empleadores aprenden a vivir y a convivir con otros estudiantes que sí tienen discapacidad y ven que tienen una serie de habilidades, de cualidades, unas capacidades que no hay que dejar escapar. Estos estudiantes que serán los empleadores el día de mañana, cuando tengan que discriminar un currículum, no lo harán en base a la discapacidad, porque ya tendrán asumido que la discapacidad es algo más en la persona. Pues con esto es igual. Que mi hija de 14 años vea discursos de niñas con discapacidad que cuentan su experiencia, ayuda a que ella sepa, primero, las barreras que pone la sociedad. Segundo, que las chicas de 14 años con discapacidad son igual que ellas. Lo único que tienen, dependiendo de qué, unos rasgos, unas características, unas necesidades
pero ya está. Sienten igual que ella, anhelan lo mismo que ella. Esto es fundamental. Si hay algo que es importante en el papel de las redes sociales, es eso. Pero ojo, para todos. Porque hay un término muy chulo que se llama la infoexclusión, que es cuando la tecnología no es accesible para todos. Hay determinadas personas, hay tantos tipos de discapacidad como personas con discapacidad. E ignorar la diferencia que va implícita en la discapacidad es una forma más de discriminar. Las redes sociales necesitan que esas diferencias también vayan implícitas en ella. La tecnología tiene que contemplar la diversidad de las necesidades de las futuras usuarias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aquella persona que va a la red social y necesita un intérprete de lengua de signos que la que necesita un subtitulado, que la que necesita un sistema que le lea porque es ciega, que la que necesita. Eso hay que contemplarlo. Y también hay que contemplar que hay mujeres que tienen una discapacidad intelectual que tienen que tener redes sociales y que las familias, pese al miedo que tienen y la necesidad de protegerlas, tienen que entender que tienen derecho a tener redes sociales y a aprender a manejarse en ellas, porque el futuro, nos guste o no, pasa por ahí. Hacer una tecnología que no es para todos es generar más bolsas de exclusión. Y es dejar a mucha gente fuera de un mundo que no va a tener marcha atrás. No se nos olvide esto. Voy a hacer un repaso de las cosas que quiero contaros, que ya me deben quedar 4 minutos. 5, mira, yo tengo, en 5 no sabéis lo que cuento todavía. Dicho esto, existe miedo. Y es normal. Existe miedo porque no sabemos lo que hay al otro lado. Pero lo que hay al otro lado tiene que ser ciberactivismo. Tenemos que hacer redes, realmente redes. Redes de solidaridad, redes de sororidad, redes que ayuden al resto de las mujeres, con o sin discapacidad, a salir para adelante. ¿Esto cómo se consigue? Pues con lo que os avanzaba antes. Tenemos que apostar por el activismo de nuestras mujeres y niñas con discapacidad. No tenemos que buscar el rol pasivo, el de contemplo TikTok, entro, no me veo, no me encuentro, y lo que me encuentro no me reconozco, y yo no cumplo con esto. No, tenemos que fomentar que las niñas, desde que tienen edad para entender cómo funciona, obviamente no vas a poner a tu hija de 8 años, la vas a exponer públicamente, con o sin discapacidad, a una red en que la puede ver cualquiera. Pero sí que tenemos que dejar en espacios controlados poco a poco que aprendan a generar contenido. Esto ha venido aquí para quedarse. No va a cambiar. Necesitamos que, ya que los medios de comunicación siguen copados por personas que no entienden la discapacidad o que lo que representan siguen siendo esos mitos que tanto daño han hecho a las mujeres con discapacidad desde pequeñas, esto, que parte de cero, sí esté conformado por mujeres con discapacidad que pongan sus propias normas. Las mujeres con discapacidad tienen menos tiempo que los hombres con discapacidad para acceder a las redes sociales. ¿Por qué? Porque en ese concepto de no son mujeres como el resto, siguen haciéndose cargo de las tareas de la casa, siguen haciendo cuidados, siguen, y tienen menos tiempo efectivo para perderlo bicheando internet. Pero a las chicas jóvenes no. El consumo de internet de las chicas jóvenes se asemeja mucho al de los chicos jóvenes. Es una oportunidad para crear lideresas de opinión que tengan discapacidad o que no tengan discapacidad, pero piensen desde la discapacidad. Fomentemos la transversalidad de la discapacidad en todos los ámbitos de la vida, también en el de los espacios virtuales, también en el de las redes sociales. Si los estudiantes que tenemos en la UNED con discapacidad son estudiantes como el resto, los usuarios de Internet tienen que ser usuarios como el resto. Y en el caso de las chicas y de las mujeres con discapacidad, es una opción para socializar. Y aquí ahora vuelvo a las de mayor edad. Esas mujeres que desde pequeña no han encontrado un espacio social donde relacionarse con otras y compartir experiencias y poder discernir lo que está bien de lo que está mal, lo que es normal de lo que no es normal, lo que no tienen que consentir en su vida. El aislamiento de las mujeres con discapacidad es una de las principales barreras para salir
de situaciones de discriminación y de violencia. Porque desde pequeña, por todo eso que hemos hablado antes, entienden que lo que les pasa forma dentro de la lógica de su condición. Esas mujeres ahora encuentran en los espacios virtuales, en Facebook, en a lo mejor las más antiguas, como diría mi hija, es que eso es de viejas, mamá. En ese tipo de redes encuentran una oportunidad para encontrar gente que tenga los mismos gustos que ellas, las mismas aficiones y para las que la discapacidad sea una anécdota. Porque también ese anonimato de la propia mujer con discapacidad es importante. El sentirse fuerte para romper la barrera sin pensar que la otra persona va a ver en ella la discapacidad porque a veces no la ve todavía, es importante. Cuando ya se ha hecho ese contacto, cuando se ha podido mostrar cómo es, aparece la discapacidad, entra en juego, con la confianza de que cuando entra en juego, a lo mejor ya no es tan importante. Creemos espacios de formación para mujeres más mayores en la que aprendan a utilizar las redes sociales, en la que sepan cuáles son los riesgos, en las que sepan cómo manejarse. Es una pelea para los que tenemos hijos adolescentes, lo de redes sí, redes no. Entiendo que después de este rato entenderéis cuál es mi postura. No voy a denostar una herramienta que va a cambiar el mundo. Lo que quiero es formar a mis hijos, que sepan que no todo lo que se publica es verdad, que no todo lo que se publica es bueno y que hay gente que les va a insultar simplemente porque insulta. No hay más razón. Pero que no es problema de ellos, que no va unido a ellos. Pues a las jóvenes con discapacidad lo mismo. No es culpa tuya. El que insulta se retrata, la que insulta se retrata, no es culpa tuya y mucho menos es culpa de la condición que puedas tener. Seas alta, seas baja, seas rubia, seas morena, tengas una discapacidad o no. Por supuesto que no voy a hablar de las barreras físicas que podemos salvaguardar a través de las redes sociales porque son más evidentes, pero ojo, sí que quiero incidir en esa idea que he puesto antes encima de la mesa, que no se conviertan en la jaula, por favor. No permitamos que, yo siempre digo, cuando mis compañeras lo saben, que están aquí, la directora y la secretaria del centro asociado de la UNED aquí, yo siempre les digo, es que nosotros queremos hacer también las cosas que queremos que nuestros estudiantes vayan a los centros, que sean espacios accesibles. Nosotros aglutinamos al 40% del estudiantado universitario con discapacidad. Y cuando me preguntan por qué, claro, la distancia, yo digo, no os equivoquéis. En este caso es la presencia en centros asociados, porque pueden ir a los centros al igual que sus compañeros y ser uno o ser una más. Ese es el secreto. Necesitamos seguir trabajando en que los espacios no virtuales sean accesibles. Pero en paralelo tenemos que dotar de accesibilidad a los espacios virtuales porque allí va a ser el futuro. Prejuicios, todos los del mundo. Ojalá tuviéramos una varita mágica que pudiéramos romper los prejuicios y los mitos a los que la sociedad todavía mantiene en su imagen, que son las personas con discapacidad. ¿Pero cómo se rompe esto? Pues demostrando que no es verdad. ¿Y cómo se muestra que no es verdad? Pues cuando las protas, esas mujeres y jóvenes con discapacidad, salgan a la red social y cuenten su verdad. Esa es la magia, que van a tener, que tienen un espacio donde poder contar su verdad. ¿Cosas que me puedo dejar en el tintero en estos 2 minutos? Pues yo creo que lo más importante, ya lo he dicho todo. Huyamos de las superheroínas también. Reconozcamos el valor de las que brillan, por lo que sean. Pero no todos podemos brillar en la misma línea. No nos sintamos mal por eso. Hay que poner en valor aquel que hace algo extraordinario. Pero hay veces que para una persona levantarse todos los días y confrontar todas las barreras que se encuentran a su paso ya es extraordinario. No dejemos que las niñas crezcan pensando que tienen que ser la leche. Ya son la leche simplemente por ser ellas. Demos este mensaje desde ya. Y también a las mujeres mayores que han crecido y que se han convertido en mujeres maduras pensando que algo estaban haciendo mal. Lo único mal que estaban haciendo es creerse lo que decía la gente que lo hacía mal. Rompamos con esos discursos. Rompamos con esos discursos y ayudemos a que el conocimiento real de lo que es pase de una generación a otra. Aquí la
las agresiones verbales y las agresiones simbólicas se van a mantener. Empoderemos para que los efectos sean más pequeños, pero no prohibamos. Y este es un mensaje para las familias, sobre todo de quienes tengan niñas con discapacidad intelectual. Protejámoslas, enseñándolas que el mundo no siempre es bueno, pero que merece la pena disfrutar de él. Esto es fundamental, porque no tenemos derecho a negarles la oportunidad de vivir, ni siquiera por el amor a la protección. Y para terminar, hay experiencias buenísimas, buenísimas. Os hablaba antes, Ana. Ana es una tía estupenda, es una chica de Valladolid estupenda. Yo la conocí en mi tesis doctoral y es tan estupenda que contaba, ella se preparó para ser profesora y peleó su plaza porque en el último momento, pese a haber aprobado la oposición, no le concedían la idoneidad, la consiguió y luego se hizo formadora de nuevos opositores. Tuvo que jubilarse hace un par de años porque los dolores y la degeneración provocada por la discapacidad no la dejaron continuar. Y ella en su discurso decía algo muy inteligente. Si yo he llegado donde he llegado es porque mis padres siempre me trataron igual que al resto de mis hermanos, teniendo en cuenta mis limitaciones, pero sin ponerme las cosas especialmente fáciles por tener una discapacidad y porque en mi casa había dinero y se podían permitir una serie de cuidados que en otras casas, otras chicas en mi situación no podían tener. Ella ha hecho una especie como de... Bueno, empezó haciendo algunos subpinitos en Twitter, ahora tiene un canal de YouTube y se llama Acompáñame, es @AnaFSancho. Ella cuenta todas las barreras que se encuentran en su día a día, desde cuando el ascensor se estropea y están en una semana para arreglarlo, lo que la mantiene secuestrada en su casa durante toda esa semana, hasta los problemas con el transporte público o el día a día, cuando se enfrenta a cosas súper cotidianas. Este tipo de experiencias son súper importantes, porque en las redes sociales parece que todo es bonito, pero lo más importante de las redes sociales es ver cómo no todo es bonito, pero todo sale bien. Con este mensaje quiero terminar. Demos espacio a las mujeres con discapacidad en esos espacios virtuales. Fomentemos que sean activas en ellas. Sigámoslas, compartámoslas, ayudemos a transmitir esos mensajes y sobre todo rompamos esa imagen que las ha acompañado durante tantísimos años y tanto daño las ha hecho. Tenemos como sociedad una deuda pendiente con las mujeres con discapacidad y yo creo que si hay un momento para poder intentar revertirle es este, el de la oportunidad que nos dan las redes sociales y los espacios virtuales. Vamos a trabajar en ello. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras. Vamos a abrir un turno de preguntas por si alguien en el público quiere hacerle alguna pregunta a Pilar o alguien que nos está viendo en directo en el canal de YouTube también la puede hacer por el chat y la leeremos. Bueno, ya que no hay turno... Sí, Elena. Buenas tardes, Pilar. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Yo estaba ahí tomando notas. Un poco brevemente, son varias preguntas en una. ¿Cuál es la imagen que más se repite de las mujeres con discapacidad en redes sociales? Y yo me imagino que también con el tiempo eso ha ido cambiando. ¿Hacia dónde ha ido cambiando? ¿Y por qué crees también que ha cambiado? Esa es la pregunta. Pues al principio encontrábamos las típicas imágenes casi más asociadas al insulto y la mofa, lo que decía antes, el chiste, no discapacitada, no sé qué. Eso ha ido cambiando porque la pandemia nos metió a todos en casa y hizo que nos tuviéramos que poner las pilas con lo que tiene que ver. Entonces empezaron a ver las primeras influencers con discapacidad que empezaron a publicar vídeos sobre su cotidianidad, sobre su día a día y desde muchas entidades, y aquí quiero poner en valor la importancia de entidades como La Rioja Sin Barreras, porque al final el tercer sector para los avances en discapacidad es fundamental, desde algunas entidades apostaron por hacer uso de las redes sociales. Y os voy a contar, antes hay una asociación en Aragón que se llama Manixer
que hizo una cosa muy curiosa, y es que a través de las redes sociales hizo una campaña de tiras cómicas, eran sátiras totalmente satíricas, o sea, tenían un humor casi negro en algunas ocasiones, sobre mujeres con discapacidad. Y eran bastante controvertidas y generaban una controversia en Twitter, la lanzaron en principio en Twitter, y generaban una controversia de gente que decía que de qué, pero si podéis buscarla, Cómica Manixer, porque os prometo que merece la pena verlo, pero en plan, hablando de sexualidad, hablando de gustos, hablando de mujeres lesbianas, era todo como muy disruptivo dentro de ese status quo que parecía de lo políticamente correcto. Y eso funcionó muy bien. Funcionó muy bien porque llevó el debate puso el debate encima de la mesa, que es fundamental, porque al final muchas veces las ideas preconcebidas se mantienen porque nadie tiene el valor de levantar la mano y decir, oye, que es que eso no es así, es que esto que estáis contando no es verdad. Y a día de hoy, pues a día de hoy hay muchísimas chicas jóvenes, muchísimas, que cuentan su historia, su día a día, sus problemas, sus barreras, y ese es el futuro. Chicas que están dando una visibilidad que no tiene parangón con nada de lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, esos vídeos han generado un avance en poner la mujer con discapacidad encima de la mesa que otras actividades durante muchísimo tiempo no lo han conseguido. Y son historias cotidianas, desde por la mañana hasta por la noche. Lo que se encuentran, los anhelos, lo que buscan, su imagen, me quiero comprar ropa, qué tal me queda esto, esta es mi discapacidad. Y además están dando una lección sobre lo que es discapacidad que era muy necesaria para la sociedad, que como decíamos antes, el desconocimiento y el prejuicio son las principales barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Muchas más que todas las barreras físicas y de accesibilidad que se nos puedan pasar por la cabeza, porque al final son barreras conductuales que solamente se cambian cuando la sociedad está dispuesta a cambiarla. Yo creo que si hay un momento de cambio es ahora, gracias a esa cotidianidad que nos enseñan. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ahí al fondo hay otra. Hola, solo que hacer una pregunta. Ahora hay parejas de 2 chicas, 2 chicos, un hombre y una mujer sola o un hombre solo, pero la mujer es la única que puede gestar, dar a luz, criar, educar, alimentar a los hijos. O sea, que la mujer, ¿y por qué no la apoyan los hombres? ¿Por qué se apoyan? Pues a ver, si hablamos de maternidad y mujer con discapacidad, podríamos hacer otra sesión aquí, porque eternamente las mujeres con discapacidad han sido consideradas como que no podían cumplir con la maternidad, pero mujeres con cualquier tipo de discapacidad, de esto que vas al ginecólogo y primero, las consultas de ginecólogo no están adaptadas, no nos engañen, que tener una en una provincia, en Andalucía. Cuando yo hice mi tesis, ahora no voy a levantar la mano porque podría decir datos que no son ciertos y no se puede hablar de no fakes y decir cosas que no tienes comprobadas. Pero ya te digo yo que en el 2015 en Andalucía había una consulta adaptada. Anda, que es lo mismo vivir en Cádiz que vivir en Málaga que vivir en Córdoba o en Almería. Esto no se puede llamar darse un servicio. Pero es que tú ibas a tu consulta, iba la mujer y decía que quiero ser madre, y entonces le miraban al marido y le decían, ¿pero le pasa algo como que quiere ser madre? ¡Hola! Que yo quiero ser madre. Yo, oye, no yo. O sea, me acompaña porque es una decisión consensuada que somos pareja. Pero ya te digo yo que si yo no quiero, no soy. Y eso da para otro tema. ¿Por qué? Pues porque todavía el patriarcado, como he dicho antes, te hace mucho daño a las mujeres y a las mujeres con discapacidad en el tema de la maternidad más. El miércoles, el día 30, me han invitado con CENFE a hablar sobre eso en Madrid, sobre el problema de la maternidad de las mujeres con discapacidad, que da para otro. O sea, en mi tesis, un capítulo entero se dedicó única y exclusivamente a la maternidad y a la sexualidad. Fíjate, no vamos a abrir ese melón ahora. Otra pregunta. ¿Y luego los gastos sanitarios que tienen las mujeres no lo tienen los hombres? Los gastos, por ejemplo, compresas, tampones, visitas médicas, todo eso, y en cambio luego a la hora de cobrar menos. ¿No hemos hablado antes de esa violencia institucional hacia las mujeres? Pues eso forma parte de esa violencia institucional. Mira, o sea que... te voy a comentar.
En el 95 yo trabajaba en Bubaque Navarra. Pues mira, para que traía una chica al comité, casi me cuelgan de las orejas. Para que traiga una chica, fíjate tú. Pero ahí sí que cobrarás lo mismo. Pero ya, hostia, decía, no, es que joder, una chica, ¿cómo son las chicas? Nada, pues eso. O sea. Pues ahora queda que sean chicas con discapacidad. Hago mi cuña. Nosotros en la UNED estamos preparando, si todo sale bien, unas microcredenciales con Fundación Ancicermi sobre participación política y activismo social para empoderar a las mujeres con discapacidad para que tengan lugar, tengan cabida en la representación. Porque al final, si los que mandan no piensan como tú, pues no tienes, o sea, se necesita que los que mandan sean diversos para que las decisiones sean tan diversas como lo es la sociedad. Con lo cual ahí estamos trabajando para conseguir esos espacios. Si sale bien, tiene que salir. Muchas gracias, Pilar. Bueno, ya no hay más preguntas, que no hay tiempo. Yo también me quedaría a preguntarte muchas cosas. Muchas gracias, Pilar. Un fuerte aplauso, por favor.